historia de él con el vuelco que él hace en sus inicios, digamos, una persona que viene de... Estamos hablando de Perrota, que fue un empresario que desapareció en la época de los militares y que vos colaboraste en la elaboración del libro. Exactamente, digamos, el libro, El Enigma Perrota, de lo que habla es cómo se inicia un diario comercial que nació en la Argentina en 1908, es uno de los diarios más antiguos de la Argentina, y cómo él, en la década del 70, le imprime su ideología, ¿no? Él venía de una militancia católica y de una familia ligada a los negocios, y a partir de su dirección, él comenzó a imprimirle una impronta más política al diario, incluso gestionó el cambio de nombre por el cronista comercial por el cronista, y es interesante, bueno, cómo él va viviendo los momentos políticos. Sí, no, el libro a mí yo lo leí y creo que lo que el libro no tiene, que no es responsabilidad tuya seguramente, lo que no tiene es una hipótesis sobre el personaje. Es decir, cuenta cómo el tipo hizo una cosa y después cambió, pero no tiene una hipótesis de por qué lo hizo, de cuál era su convicción profunda. Entonces uno se queda pensando, bueno, falta ahora que todo esto me lo pongan en una clave explicativa. Igual el libro es interesante y además aporta información sobre un personaje poco conocido. Ignacio, hablando de los temas de la actualidad, ¿cómo ves, qué lectura haces del caso Ciccone, digamos, del caso Ciccone? Digamos, ¿evaluás que hay responsabilidad del vicepresidente en el tema? No, eso yo no lo puedo decir. Si no lo dice Rafecas, no lo voy a decir yo. Yo el caso Ciccone yo lo miro como un espectáculo. Es una investigación hecha por colegas en algunos medios que han puesto el caso bajo el formato de la cámara oculta. La cámara oculta, en donde te fotografían desde abajo y en blanco y negro, te escracha, aunque seas la Madre Teresa. Le mandó un email a Zuleta, sospechoso email. Es decir, todo lo que se adjetiva sobre la situación es incriminante. Todo lo que es neutro jurídicamente aparece como espantoso y como un presunto delito. Yo la verdad que no tengo forma de decidir si esto es cierto o no. El juez Rafecas ha dicho que no, hasta ahora no ha encontrado nada, que lo que dice la mujer despechada no tiene mucho valor. Sobre la actuación, por ejemplo, de Rafecas, ¿es cierto que sobre el delito de funcionario público en el sentido de beneficiar a un tercero todavía no hay nada comprobado, no hay nada... Claro, pero a lo que voy yo es que hay un relato que se basa sobre el formato, el género en que se transmite, que es el género de la cámara oculta, es decir, cualquier cosa que cuentes es espantosa. Segundo, se hace en una sociedad que está dispuesta a sospechar que los funcionarios públicos hacen cosas espantosas. Son corruptos, digamos, que está dispuesta... Corruptos que hacen cosas horribles, corruptos o no corruptos. Entonces, la sociedad está muy bien dispuesta a creerlo. En realidad cae sobre un terreno fértil del cual son responsables los funcionarios públicos. Porque como hacen cosas espantosas, esta u otra, siempre la sociedad está dispuesta a creer que ahí hay algo raro. Entonces ahí la gente lo sigue, se indigna, se fascina y cada cosa que aparece le alimenta ese espíritu. O sea, acá el problema es más el contexto que el texto, en este caso. Y hay un tercer elemento que es muy importante, que es cómo este caso se convierte en una crisis política, que para mí es lo más interesante en lo que yo puedo dar alguna percepción. Yo creo que si no habiendo ningún delito, como dice el juez Rafecas, si no habiendo nada importante para incriminar, ¿cómo ha podido conmover de tal manera al gobierno que ha producido la caída de uno de los hombres emblemáticos, una de las columnas del kirchnerismo del gobierno, que es Esteban Ríos? Entonces yo creo que lo que este caso produce es consecuencia de que hay un gobierno débil y un gobierno frágil y una alianza de gobierno frágil. Y que Vudú es frágil, porque Vudú es un hombre designado por Cristina Kirchner como vicepresidente, pero Vudú no tiene provincia, no tiene banda, no tiene tribu, no tiene apoyos, no tiene aliados. Pero eso no es por el caso Ciccone, es su condición, él es un funcionario. Que no fue electo como... Él no es un político, él no es un político, él es un funcionario, que fue ministro de Economía, estuvo en el ANSES y ahora es vicepresidente. Pero digamos, en una situación como es la Argentina,
de un país con una gran crisis política, con administraciones muy débiles, este tipo de personajes o de funcionarios que no son dirigentes políticos están en una extrema debilidad. La mirada, diríamos, crítica hacia Vudú viene del peronismo. El propio peronismo lo mira y no lo defiende. Llamó la atención incluso la renuncia de Esteban Rigui, un procurador que durante su gestión le imprimió, digamos, gestionó mucho la creación de unidades especiales digamos, que investigaran crímenes especializados. Yo recuerdo la unidad de seguimiento. Decís que era bueno y lo echaron. No, yo digo que él venía a tener un trabajo serio de apertura del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Rigui es uno de los funcionarios más serios de este gobierno. Totalmente. Estoy seguro. Digamos, llamó la atención eso, ¿no? Pero digamos, a mí lo pertinente desde el punto de vista político es como un caso que el propio juez dice que no da para nada, ni para citarlo al vicepresidente, produce esta conmoción. Sí. Esta conmoción la produce que el sistema es frágil. Sí. Y que los protagonistas son frágiles. Bueno, si esto no le pasa a ningún gobernador. Sí, si un gobernador que tiene una provincia detrás, una banda de amigos, tiene sus aliados, esto no le pasa. Por ejemplo, una de las cosas... Pues se han conmovido demasiado. Que me llamó la atención es que en la conferencia de prensa el vicepresidente, de alguna manera, comenzara a culpar a muchos otros, en vez de decir, miren, yo estoy tranquilo y me estoy bien tranquilo porque en el caso no hay nada. Eso es lo que llama la atención y llama la atención del procurador. Ahora, también llama la atención en esto... En esas situaciones los tipos hacen lo que pueden. Sí. Yo la verdad que no me cebaría en Vudú en si hizo mal o en bien en hacerlo. Él trata de defenderse. Sí. Lo están acusando de cosas terribles. Hay una enorme insolidaridad dentro del peronismo. Pero se lo notó intranquilo, no estaba tranquilo. No, yo no soy psicólogo, qué sé yo si estaba intranquilo o no. Sí. Te tomas una pastilla y estás tranquilo. No hagamos psicología periodística. Yo creo que él hace lo que puede para se defiende como gato entre la leña. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Cómo vas a criticar a un tipo porque se defiende? Se defiende con lo que puede. Ahora, a donde voy yo es que, como este caso, que es una investigación o unos relatos periodísticos, conmueven de tamaña manera al sistema. Y creo que el sistema es débil y los protagonistas son débiles. Y en el gobierno, en el peronismo, que es una liga de dirigentes solidarios con sus compañeros e insolidarios con los elementos ajenos. Y en eso Vudú es un tipo que viene de Cristina Kirchner y no de un distrito, de una provincia. Esto no le pasaría a un gobernador. No le pasaría. ¿Y por qué los medios no mostraron con tanto énfasis, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó con la causa Sicone, por qué crees que no muestran con tanto énfasis el tema de la ausencia de Macri durante el fin de semana en este, bueno, cuasi tornado, podríamos decir, en la Ciudad de Buenos Aires, y la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley? ¿Por qué crees que no se muestra tanto esa falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios? Discúlpame, no quiero ser agraviado, me parece una estupidez. El tipo está de vacaciones. Sí. La presidenta tampoco estaba acá. ¿Y quién dice que la presidenta no estaba? ¿Qué podría haber hecho Macri? Pero, por ejemplo, sacarse una foto. La ausencia de Carolina Stanley, ella debería que estaba en Punta ¿Hay alguna consecuencia de que los funcionarios no hayan estado presentes? Sí, digamos, ellos son los que disponen la gestión. Pero vos crees, perdón, no me hagas defenderlos, pero vos crees que la estructura del gobierno se mueve porque esté presente el funcionario. No, se mueve igual. Son los que ejecutan las decisiones en momentos difíciles. No sé, a lo mejor son los directores, porque yo no predicaría eso. La verdad que a mí me parece una trivialidad creer, primero, que Macri y Cristina provocaron el tornado. Tienen más muertos el conurbano de Scioli que Macri. Macri no hizo el tornado. Le cayó el tornado, estaba allá, no viajó. A mí la verdad, ¿y qué? Yo la verdad me parece que eso es periodismo, bueno, no sé. A mí no me llama la atención. Lo que sí me llama la atención es que lo ataquen a estos funcionarios. Inclusive se dijo de Cristina, porque los tipos de Macri, cuando vieron que lo señalaban a Macri o a la Stanley de que no estaba, y tampoco estuvo Cristina. Y Cristina no estuvo cuando pasó esto y lo otro. A mí me parece que son chicanas de la vida política. Yo no le daría... si vos me decís que Macri causó esos muertos, bueno, ahí yo te diría, si los causó Scioli o los causó Cristina, pero fue una desgracia. Llovió mal, se murió gente, es una desgracia terrible. Casi te diría, no sé si alguien puede probar que los muertos son por las condiciones previas a cómo vive la gente en donde vive,
como si uno lo puede decir del tren del 11, que el tren del 11 choque y se mueren 50 personas porque los trenes no frenan, nadie los cuida. Pero hay una responsabilidad. Ahí sí, ahí yo creo que hay una responsabilidad. Ahora, que el tornado, dicen, lo he leído en los diarios, que el tornado más grande de la historia, que cayó más agua que nunca, que escuchaba hoy que en Ituzaingó se han caído hasta las columnas de transmisión de energía. Yo no sé si incriminarlo porque estaba Macri. Ahora, que Macri saque una foto en revista Cara, ¿qué es eso? Me refiero a que cuando suceden estos fenómenos naturales, digamos, meteorológicos, hay protocolos que los funcionarios deben seguir para, digamos, no, pero cortar las vacaciones no es un protocolo, no. El tipo no vino. Yo la verdad que no lo incriminaría, qué sé yo. Bien. Y sobre el tema YPF, por ejemplo, recién hablabas del tema, bueno, de esto que está sucediendo, parece que es no noticia porque todavía no tenemos ningún anuncio importante, y en España notamos que el avispero se está revolviendo bastante, ¿no? Por de alguna manera la incógnita de lo que va a suceder. ¿El petróleo es un bien estratégico, Ignacio? Seguramente que sí, pero yo creo que acá la crisis esta viene por un desfondamiento del sistema que había impuesto el gobierno en materia energética. No se dejó flotar los precios de los hidrocarburos en estos años, quedó el país atado a la importación de hidrocarburos para mantener un precio bajo en el mercado interno y como ocurrió siempre, como con la convertibilidad, si una receta que te sirvió para bajar los precios de la energía en la época de la crisis económica después del 2003, en el 2008-2009 ya se te volvió vieja y se te volvió carísima, porque estás gastando $10.000 millones, $12.000 o $14.000 millones en traer una energía que el país produce. Y los petroleros te dicen, miren, si me pagaban un precio acá menor que el internacional, yo no voy a explorar. Se difundió un anteproyecto de expropiación, que finalmente, bueno, no era